La Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Resumen Universitario, una síntesis de las principales actividades realizadas hoy en nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué pasa en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? En esta ocasión tenemos un programa especial para ustedes. Mucho se ha dicho y se ha comentado acerca de la rabia. Se dice, por ejemplo, que es un mal incurable y mortal si no se atiende oportunamente, que lo transmiten los perros, los gatos, murciélagos, conejos, ratones, coyotes, zorrillos, etc. También es frecuente escuchar, en épocas de calor principalmente, que debemos tener cuidado con nuestras mascotas, que los vacunemos, que no les dejemos estar en contacto con animales callejeros. Leemos y escuchamos noticias en el sentido de que el año pasado se registró un elevado índice de rabia, que el presente puede surgir una epizotia, pero que para el año próximo ya no significará problema alguno. Sin embargo, poco, muy poco es lo que sabemos acerca del origen de este mal, la forma en que se transmite y lo que debemos hacer para sospechar fundadamente ante determinada situación. Algunas ocasiones, quizá pensemos que nuestro perro puede ser víctima de la hidrofobia, pero tal vez nunca nos haya interesado conocer los síntomas de este mal, como tampoco la forma en que debemos reaccionar llegado el caso. Por ello, en esta ocasión, queremos presentarles una interesante plática sobre la rabia, en relación con la rabia, con el médico veterinario zootecnista Leonel Barraza Pacheco, catedrático titular de la Escuela de Veterinaria, claro, de la UACJ. La rabia, este problema mundial que ataca tanto a animales como al hombre, por lo que se define como zoonosis, una enfermedad que durante siglos se conocía como hidrofobia en los animales, como el mal en los hombres. Hoy, más que definirla científicamente, más que utilizar terminología médica, tratamos de hacerla accesible y comprensible para la gente de la ciudad, de la calle, para los padres de familia, para que puedan en un momento dado determinar o sospechar de el mal y acudir al médico veterinario o acudir a la Secretaría de Salud y Asistencia, al centro antirrábico específicamente, para determinar finalmente si estamos ante un caso de rabia y de esta manera tomar todas las precauciones que son indispensables tomar en un caso de rabia. Iniciaremos diciendo que la rabia la produce un virus. Este virus es neurotrópico. Con ello queremos decir que ataca exclusivamente al sistema nervioso y se transmite nada más por contacto de herida con saliva de animal rabioso. Es aquí entonces en donde empieza nuestro problema. Debemos entonces ser cautos con cualquier animal que, estando sospechoso de rabia, entre en contacto con cualquier persona y si su saliva entra en contacto con la herida, ya sea por mordedura o por una previa herida que hubiera en el momento de caer la saliva, debemos entonces acudir a la vacunación, que ya para estos momentos es gratuita. El hecho de que estemos entrando en este periodo de verano, que se espera que sea un tanto caluroso, facilita en mucho el concurso de animales en la calle y al mismo tiempo la circulación de más personas en la calle, lo que hace muy factible este tipo de contacto. Con ello, siempre hemos observado estadísticamente que en los inicios del verano
Los casos de rabia se presentan con mayor énfasis, en mayor cantidad. Por eso es que deseamos hacer accesible esta información. Todos los animales de sangre caliente, es decir, todos los animales domésticos, cualquier mascota que se tenga en casa, es susceptible de contraer la rabia. Y generalmente se contrae por contacto de otro animal rabioso. Es mortal por necesidad para cualquier animal, a excepción del murciélago, que se sabe que puede padecer la enfermedad y no terminar su vida por esta enfermedad. El murciélago insectívoro es el más común. Este murciélago tiene la fortuna de no ser agresivo hacia otros animales, vive exclusivamente de insectos, pero por accidente puede entrar en contacto con animales silvestres, generalmente la zorra, el coyote, el mapache, en fin, una serie de animales que pueden en un momento dado rondar por las periferias de la ciudad, como es el caso de nuestra ciudad, que tiene extensísimas zonas periféricas en donde tenemos tal vez grandes basureros, en donde se deambulan muchos perros sin dueño, gatos sin dueño, y que también accidentalmente puedan entrar en contacto con estas especies silvestres y de esa manera ingresar la rabia a la ciudad. Y es entonces cuando adquiere importancia capital. Capital porque una vez que la rabia se diagnostica, una vez que se detectan todos los síntomas y signos que encuadran la rabia, el individuo va a morir. No habrá tratamiento, no habrá solución para salvarle la vida. Es por esto que debemos actuar antes, aun cuando las estadísticas muestran que es muy baja la incidencia de rabia de las personas mordidas, pues de todas maneras es una vida la que podemos salvar. Si es el 1 por 1000 o el 1 por 10.000, no importan los esfuerzos que tengamos que hacer para salvarle la vida a esa persona que probablemente muera si de otra manera no tomamos nosotros las precauciones debidas. Siempre se transmitirá la rabia por mordedura. Repito, accidentalmente puede suceder por herida, siempre cuando haya contacto con saliva de animal rabioso. El virus de la rabia avanza exclusivamente por tejido nervioso, esto es, en el momento de la mordedura debe de entrar el virus en contacto íntimo con las fibras nerviosas de la zona mordida y empezar a destruir el tejido nervioso rumbo al cerebro. Esto es lo importante, que la rabia se manifestará y empezará a manifestar sus signos y todo el cuadro sintomatológico de la rabia una vez que ha llegado al cerebro. Y es entonces cuando podremos nosotros apreciar que el animal está rabioso. Mientras eso no suceda, el animal no podrá transmitir la rabia, la padecerá, pero no es diagnosticable y no es transmisible, que esto es importante, sino que una vez que llega al cerebro y que empieza a destruir partes de las meninges y parte del mesoencéfalo cerebral, entonces empezará a eliminarse por la saliva del animal. Y como causa tantos trastornos nerviosos, cuyos cuadros explicaremos más adelante, la eliminación del virus por la saliva y la furia o las características de agresividad que suelen presentar los animales hace que la enfermedad de la rabia sea tremendamente peligrosa para el hombre. Es por eso que siempre que existe una mordedura de animal en una persona, se recomienda primero vigilancia médico-veterinaria del animal y atención médica de la persona mordida y además la vacunación para prevenir una probable fatalidad.
Los tipos de rabia que nosotros podemos encontrar en los animales son generalmente dos. La conocemos por una parte como la rabia furiosa y por otra como la rabia paralítica. Aun cuando no son tan distintivas una de la otra, es difícil definir una y definir a la otra exactamente por los cuadros. Siempre habrá una parte de parálisis y una parte de agresividad en la rabia paralítica, y siempre habrá agresividad definitiva, pero también algo de incoordinación y parálisis en la rabia furiosa. Dijéramos que para la rabia paralítica se caracterizan fundamentalmente la imposibilidad para la deglución. Con esto quiero decir que hay dificultad para beber agua, de donde se ha adoptado el nombre de hidrofobia, porque se dice que el animal no desea tomar agua. Lo que sucede es que los músculos de la deglución empiezan a entrar en proceso de parálisis porque el cerebro ya está dañado por el virus y empieza a producir parálisis de una serie de regiones musculares del animal. Una de las que primero se identifican son las de la deglución. También hay reducción de la sensibilidad, es decir, el animal en un momento dado puede no sentir un golpe o un maltrato o una mordedura, hacerse un poquito insensible a los malos tratos. También se caracteriza por tenesmo. Con esto queremos decir que hay parálisis del ano y también parálisis de los movimientos intestinales, es decir, el animal no defeca y tiene dificultades para la digestión, lo cual es un poco difícil identificar, pero sí es posible identificar que durante un periodo más o menos largo el animal no ha defecado. También hay parálisis progresiva, que es la que finalmente va a llevar a la muerte al animal. Generalmente esta parálisis se observa en sus miembros posteriores, es decir, en la porción terminal de sus patas traseras empieza a haber sensibilidad y después incoordinación y parálisis. Esta parálisis ascenderá hacia el tronco superior y finalmente causará parálisis del diafragma, es decir, asfixiará al animal. El animal morirá por asfixia porque los músculos que facilitan la respiración quedarán paralizados. El animal entonces terminará convulsionándose y finalmente asfixiado y la muerte. Dice el dicho que muerto el perro se acabó la rabia. La fortuna es de que el virus, una vez que el animal ha fallecido, solo durará vivo unas cuantas horas. Si es previamente eliminado el animal durante estas horas después de la muerte y se utilizan a una buena bolsa de plástico o se hace un hoyo profundo para enterrar el animal, tenemos la seguridad de que durante los días que vienen el virus desaparecerá. Solamente podrá persistir el virus si se transmite a los animales de sangre caliente. En la rabia furiosa podemos encontrar algunos aspectos interesantes, muy importantes porque debemos siempre alejarnos del animal que pueda presentar alguna de estas características. Desgraciadamente, la rabia furiosa es la más común en nuestra ciudad. Ciudad Juárez padece la rabia furiosa en muy alta intensidad. Los animales que se han diagnosticado rabiosos han sido en un porcentaje muy alto, aproximadamente 90% de rabia furiosa, es decir, agresiva. Existe una hipersensibilidad a ruidos y movimientos cuando inicia ya el virus a causar su daño en el cerebro. Después existe un cambio de conducta, un cambio de temperamento y el animal empieza a presentar
midriasis. Bueno, esto será difícil observar si no lo hace un médico veterinario, pero ustedes podrían pensar que le observan una mirada extraña al animal. Y al mismo tiempo, ustedes podrán observarle algunos tics, algunos temblores, algunos movimientos incoordinados al animal y una tendencia al ataque, a la furia, definitivamente. También van a observar ustedes algo de babeo, que suele convertirse en un babeo abundante en la última parte de la enfermedad. Generalmente el animal terminará también, como en el caso de la rabia paralítica, con convulsiones, con parálisis de su tren posterior y finalmente la muerte. Pero el problema que hay con este tipo de rabia es de que durante los primeros inicios de la rabia furiosa es que el animal empieza a perder sentido del ámbito territorial que él tenía identificado. Se va de casa, se retira varias manzanas, suele perseguir a otros perros, suele perseguir a otras perras, y durante esos momentos, en esas locas carreras de movimientos incoordinados, es muy factible que se encuentre con niños o con otras personas, con gentes que andan caminando, deambulando por la calle, haciendo sus compras al descender del carro, al ir a una tienda, etcétera. En ese momento puede toparse con este animal y el animal agredirá simple y sencillamente por ese instinto pervertido que tiene por estos momentos. Lo grave es que el virus ya puede estar eliminándose por la saliva y si es mordido en ese momento, lo más seguro es que haya transmitido la rabia. Por eso es muy importante que el animal que mordió sea capturado y sea observado durante los próximos 10 días. La rabia, tanto paralítica como furiosa, una vez que el animal la padece y empieza a eliminar el virus por la saliva, no pasarán más allá de 6 o 7 días, tal vez 8, en que el animal mostrará todo el cuadro clínico de la rabia y finalmente va a morir dentro de ese periodo. Por eso es que legalmente se ha instituido que el animal sea observado por el médico veterinario durante un periodo de 10 días a partir del momento en que mordió. Más que para salvar la vida del animal, lo cual ya puede resultar imposible, es para prevenir el avance del virus en la persona mordida. Para simplificar todo lo que hemos dicho ya sobre la rabia, hemos hecho estos 3 cuadros sintetizados, con lo cual pretendemos que el público comprenda mejor cuáles son las situaciones que pueden presentárseles y cómo deben prevenir y qué es lo que deben observar en su animal o en los animales de los vecinos o de la calle para sospechar de rabia. Hemos dicho que nos pueden presentar 2 casos de rabia: la rabia paralítica y la rabia furiosa. Ambas pueden atacar a los animales domésticos y silvestres, y así como al hombre. En el caso de la rabia paralítica, hemos hablado ya de la imposibilidad para deglutir, que decíamos que algunas gentes suelen sospechar de un hueso atorado en la garganta. Muchas veces es el inicio de la rabia paralítica. Después podemos observar una reducción de la sensibilidad en miembros posteriores. A veces eso es un poco más difícil de encontrar, pero sí podemos observar temblor en los miembros posteriores. Tenesmo, que ya hemos descrito, que se caracteriza fundamentalmente porque no hay defecación en el animal. Parálisis progresiva ascendente, que va a ser la que finalmente aniquile totalmente al animal, que terminará en convulsiones y muerte en un periodo máximo de 6 a 7 días. En la rabia furiosa observamos que primariamente hay una hipersensibilidad a ruidos y movimientos.
Muchas veces esta hipersensibilidad también se observa en la piel. El animal da la impresión de tener dolor al tacto. Después, conjuntamente viene un cambio de temperamento con agresividad incoordinada. Este ya es la fase más peligrosa del animal. Cambia su conducta, su temperamento, y tiende a ser altamente agresivo, incluso para el dueño. Observamos también un movimiento tambaleante debido a esa parálisis que ya se inicia en sus miembros posteriores. Observamos también temblores y tics musculares que pueden presentarse nada más en el tren posterior o en todo el animal. La furia, muy característica de este tipo de rabia, y finalmente la parálisis y muerte en los 6 o los 7 días. Es muy importante para el público que digamos que no existe definitivamente una rabia furiosa o una rabia paralítica como tal, aun cuando, como hemos dicho, se presenta con mayor incidencia la furiosa. Siempre hay una combinación de estos signos en los animales y puede tender un tanto a la paralítica o un tanto a la furiosa. Pero ¿qué es lo que el pueblo, qué es lo que la gente debe de hacer para sospechar de rabia? Obviamente, los escasos conocimientos médicos que puede tener el dueño de un perro o de un gato lo pueden hacer sospechar de rabia simple y sencillamente porque se araña con una mano, o porque la mió acá, o porque lo vio dormido más del tiempo. En fin, hay una serie de cosas a veces curiosas que suelen suceder en los dueños de animales que sospechan de cualquier cosa. Vamos a encuadrar entonces en este último listado cuáles serían los signos o las observaciones que deben observar con mucha agudeza. Debemos de tener cuidado, fundamentalmente cuando observamos que el animal tiene babeo. Debemos también tener cuidado si hay dificultad para deglutir. Si además de babeo y dificultad para deglutir hay movimientos tambaleantes, estamos ante una situación casi segura de rabia. Cuando hay babeo nada más, puede verse muchas enfermedades, pero conviene para fines de seguridad sospechar nada más de rabia. Si además de dificultad para deglutir y de movimientos tambaleantes vemos que su líbido sexual se ha exagerado y existe una tendencia del animal por perseguir a otras perras, entonces ya podemos estar ante un cambio de conducta definitivo, ante un cambio de temperamento. Si además observan ustedes que ya hay mirada extraviada, entonces de nueva cuenta podemos sospechar casi con seguridad de la rabia. También hay animales que suelen tener algunas manías comunes, pero cuando esas manías son recientemente adquiridas y se caracterizan por manías de mordisqueo, debemos sospechar de la rabia. Si además observan ustedes que sus ladridos ahora, de unos días para acá, son diferentes y extraños al ladrido o al gemido usual del animal, sobre todo si tiene un tono un tanto ronco, pues puede deberse precisamente a las lesiones nerviosas que el virus esté causando ya en ese animal. Cuando el animal inicia con boqueos como de hueso atorado, se debe tal vez al inicio de la dificultad para deglutir. Aquí es donde mucha gente suele confundirse y suele pensar que tiene un hueso atorado y que le quiere buscar con la mano, le quiere extraer el cuerpo extraño de la boca y resulta que el animal está rabioso. Peligrosísimo, porque deberá entonces el animal ser vigilado y el dueño o la persona que estuvo en contacto con ese animal ser vacunado. Como última recomendación es que tomemos en cuenta este listado y fundamentalmente evitemos al perro callejero. El perro callejero, si en un momento dado no tiene la rabia, existe la desventaja de, precisamente por ser un animal deambulante que entra en contacto con tantos animales, puede ser que haya entrado en riña con algún animal rabioso 1 o 2 o 3 kilómetros fuera de la zona en donde se le localiza, y esto
fundamentalmente va a causar el problema de la transmisión directa. Si un perro callejero por la mañana riñó con un perro rabioso, por la tarde puede estar mordiendo a un niño, y aun cuando el animal callejero no tenga la rabia, la pudo haber transmitido por transporte de saliva del animal rabioso al niño mordido, porque lo hizo en unas cuantas horas. Debemos entonces tener mucho cuidado del perro callejero. Esperamos que esta plática les haya dejado algo de utilidad y provecho para evitar males subsecuentes en los animales, en sus mascotas, y que puedan degenerar en una transmisión hacia los humanos. Por lo demás, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por su atención, por acompañarnos noche a noche, como esta noche.